Cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta ocasión quiero explicar el procedimiento que se debe realizar con las estructuras de programación, estructura de programación if, else, while, for y switch case. Básicamente, entonces, aquí tenemos un ejemplo montado en el servidor, un sitio web muy básico, una barra de navegación, donde hay un tutorial de PHP, uno de HTML y uno de Bootstrap en línea. Y aquí vamos a trabajar con las estructuras de programación. Para el caso del ciclo if, vamos a validar dos edades, en este caso la edad de Pedro, que es 56 años, y la edad de Juan, que es 45 años. Damos clic para validar los datos. Aplicando el ciclo if, él me indica que la edad de Pedro, 56 años, es mayor que la edad de Juan, 45 años. ¿Cómo sucede esto? Vamos a apreciar el código. Tenemos nuestra carpeta, tenemos la barra principal de navegación donde está el ciclo if, me enlaza a una carpeta PEIX y un archivo if.html, que es este, if.html. Básicamente es en HTML porque aquí estoy yo realizando el formulario de captura de datos. Este formulario entonces tiene enlazado lo siguiente, una acción que se llama if.php, que es el código en PHP que me va a tomar estas variables, las va a procesar y va a comparar cuál edad es mayor o cuál es menor. Aquí tenemos dos entradas, una entrada que es ingrese la edad de Pedro, es de tipo texto, le tenemos un name A para caracterizar la variable global y pues el placeholder dice ingrese aquí la edad de Pedro. Otra entrada tipo texto para un name B, variable local, global B, ingrese aquí la edad de Juan. Y un botón de tipo submit para enviar los datos, que me diga clic aquí para validar los datos. Eso es lo que yo tengo en esta parte de acá. Entonces ahí observamos, ingrese la edad de Pedro, ingrese la edad de Juan. Y este es el botón de validación de datos. Esto va a estar caracterizado como variable global A y variable global B. Listo, entonces apenas yo ingreso estos datos aquí, el sistema automáticamente me muestra esta validación y está enlazado a un ciclo, a un script if.php. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir algo muy sencillo y es lo siguiente, que cuando yo hago toda esta operación de captura de las variables y cuando doy clic en el botón me enlaza al script if.php que lo tenemos aquí. Él me captura variable A que está enlazada mediante el método post. Ese método post de envío de datos está aquí, yo lo estoy relacionando aquí. Hay dos métodos, hay get y post. Prefiero post por aspectos de seguridad informática. Entonces aquí estamos enlazando la variable global A, la convertimos en variable local A mediante el signo pesos, al igual que para la variable global B, que la traigo del formulario anterior a este archivo en PHP y lo convierto en la variable local B. Entonces hago la siguiente validación. Inicio etiqueta de código PHP, finalizo etiqueta de código PHP. Mediante la sentencia de código aplicando el ciclo if se valida que ingreso aquí mi ciclo if, hago tres instrucciones de validación con la estructura if o con el ciclo if else. ¿Qué quiere decir? Entonces, si la variable A es igual a la variable B, pues me va a mostrar el siguiente mensaje, que está entre los corcheticos. La edad de Pedro, y aquí digo cuál es igual a la edad de Juan, y aquí digo cuál es, la variable B. Y ahí termina mi ciclo. Si no aplica eso, entonces el sistema hace este ciclo. Si A es mayor a B, muestre la edad de Pedro A es mayor a la edad de Juan, que es la B. Y si tampoco, entonces es porque si A es menor a B, me va a decir la edad de Pedro A es menor que la edad de Juan, que es B. Y termina aquí mi ciclo if. Ahora vamos a apreciar el ciclo for, cómo trabaja. El ciclo for, entonces estoy pidiendo que se ingrese un número, y aquí que estoy ingresando un número mayor que el anterior, también se puede un número menor, pero vamos a hacerlo de esta forma para entender cómo funciona la estructura de programación for.
un número, el 15, y aquí otro número, el 35, en clic para validar los datos. Aplicando el ciclo for se valida que, entonces yo hago un listado de los datos desde el 15 hasta el 35. Esos fueron los límites que yo establecí mediante el ciclo for, y así se usa el ciclo for en innumerables aplicaciones. ¿Cómo funciona? Entonces primero hago mi script en HTML, que es un formulario básicamente, y aquí lo enlazo a la acción, perdón, ¿dónde estamos? For HTML, listo. Hago un formulario de validación de datos y lo enlazo a la acción for.php, que va a tomar estas variables y las va a procesar mediante el método de envío de datos post. Creo dos entradas tipo texto, aquí le digo ingrese un número, el name es A, ingrese otro número y el name es B. Hago una aclaración que aquí ingrese un número y que aquí ingrese un número mayor que el anterior. Así estaría yo creando mis dos campos de entrada de datos y un botón que me dice clic aquí para validar los datos. Cuando doy clic me enlaza al archivo for, está aquí, for.php, y es este. Tomamos las dos variables, la variable A y la variable B, la convertimos en locales como en la ocasión anterior, y aquí estamos diciendo, aplicando el ciclo for se valida que, pues vamos aquí a aplicar el ciclo for en PHP, entonces for o para, cuando A es igual a A, entonces la condición de validación es esta. La variable A sea menor o igual a la variable B, y siempre y cuando se cumpla esa condición vamos a incrementar la variable A en un paso y voy a mostrar el contenido de esa variable A. Entonces supongamos que A vale, en este caso, entonces hagamos un ejemplo más corto, la A vale 1 y la B vale 4, me muestran los números 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo sucede esto? Entonces, cuando aquí incrementa, entonces A queda valiendo 2 y 2 sigue siendo menor a 4. Entonces vuelve y muestra ese número que sería 2. Entonces incrementa en un paso y ya valdría 3. Entonces vuelve y hace ese paso y A valdría 4. Y como sigue siendo igual, pues listo. Presenta el número 4 y lo incrementa. Ahora A va a valer 5. Y ya no se cumple la condición porque 5 no es menor o igual a 4. 5 ya es mayor, por lo cual la condición ya no es válida. Y ahí termina el ciclo for, porque como no es válida no me va a mostrar la variable A. Así de sencillo funciona el ciclo for, como lo apreciamos aquí. Por eso no me muestra el número 5. Ahora vamos a trabajar con lo que es el ciclo while. El ciclo while lo vamos a hacer trabajar de una manera muy parecida al ciclo for, solamente que en las aplicaciones que nosotros queramos implementar, puede que sea más fácil implementar uno que el otro. En este caso vamos a colocar aquí, por ejemplo, el número 2 y aquí el número 5. Validamos los datos y me muestran lo mismo. Aplicando el ciclo while se valida que 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo funciona? Tenemos el archivo while.html, que es un formulario de captura de dos datos, igual que el anterior, un name A, un name B, dos campos de texto, tipo entrada, ingrese un número, aquí ingrese otro número, que este en lo posible sea mayor que el anterior, también se puede menor, pero dependiendo de la aplicación, pues lo vamos a hacer de esta forma. Y un botón de envío de datos. Cuando oprimo este botón me enlaza al archivo while.php, que es el procesamiento sobre estas variables que estoy capturando, sobre los números A y B. Y ese while.php me va a mostrar lo siguiente: convierto las dos variables globales A y B en variables locales A y B, y luego hago lo siguiente: inicio PHP y validando, aplicando el ciclo while, entonces hago la comparación. Si while, mientras la variable A sea menor o igual a la variable B, me va a mostrar el valor de la variable A y va a incrementar la A en un paso. Entonces es igual. Si A vale 1 y B vale 5, entonces él me va a mostrar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Cuando vale 5 y se incrementa en un paso, entonces A va a valer 6 y ya no se cumple la condición porque 6 va a ser mayor a B. 6 no va a ser menor o igual al 5, que sería B en este caso, por lo cual hasta ahí se cumple la condición y ya no se sigue ejecutando el ciclo while o el ciclo mientras.
Así funciona sencillamente esta estructura de programación tipo while. Ahora vamos a validar una estructura muy interesante que se llama switch case o el ciclo switch case de programación, que se aplica desde algoritmos C, C++, C#, Visual, JavaScript, PHP, etc. En este caso, como trabajamos con PHP, entonces vamos a hacer un ejercicio de validación del ciclo switch case, perdón, de la estructura switch case. Aquí vamos a seleccionar un color, por ejemplo el azul. Vamos a dar clic para validar los datos y él sabe que yo estoy seleccionando el azul. El color seleccionado es el azul. ¿Qué puedo hacer? Si selecciono el verde, pues igual me va a decir que el color seleccionado es el verde. Asimismo, entonces yo puedo hacerlo para innumerables aplicaciones. ¿Cómo funciona? Entonces, tenemos el archivo switch.html, que es el que me va a capturar los datos. Aquí estamos implementando una clase checkbooks. Es como una lista de chequeo y doy un name que se llame color, pero el valor de esa lista de chequeo va a variar con amarillo, azul, rojo y verde. Todas son entradas tipo checkbooks, o sea, todas son tipo lista de chequeo. Un botón para enviar estos datos. Aquí solamente estoy capturando una variable global que se llama name, y ese name va a ser color, o sea, ese color va a ser la variable global, y el valor de esa variable global puede ser uno de estos cuatro: amarillo, azul, rojo, verde, dependiendo lo que el usuario seleccione. Cuando yo oprima el botón de clic para validar los datos, me enlaza al archivo switch.php. ¿Y qué hace ese archivo? Entonces lo tenemos aquí. Va a crear una variable color local y ahí me va a guardar el valor de la variable global color del formulario anterior. Luego implemento aquí la estructura switch case de la siguiente forma. Switcheo, en palabras textuales, esta variable color que estoy almacenando aquí. Entonces, y hago 4 casos: el caso amarillo, azul, rojo y verde. Y voy a presentar el siguiente mensaje. Si el usuario selecciona amarillo, pues me va a presentar el mensaje: el color seleccionado es el amarillo, y así sucesivamente para cada uno de los colores que el usuario quiera pues seleccionar. Ahora, ¿qué puedo hacer por cada uno de estos casos? Por ejemplo, una idea sería la siguiente: que aquí no me coloque colores sino operaciones, por ejemplo suma, resta, multiplicación y división, y el usuario selecciona una de esas operaciones, y aquí entonces en vez de llamarlo color le va a llamar por ejemplo variable operación. Y si el usuario seleccionó suma, entonces por ejemplo aquí en vez de azul podría ser suma, aquí en vez de rojo multiplicación y en vez de verde división. Y en ese caso división, por ejemplo, voy a capturar las variables que el usuario me está proporcionando para la división. Hago la división y presento el valor de la división. En el caso amarillo, si se llama más bien suma, entonces aquí hago la estructura de una suma, aquí de una resta, aquí de una multiplicación, aquí de una división. Con eso yo puedo hacer muchas cosas. O por ejemplo, puedo aplicar la estructura para seleccionar otro tipo para hacer un menú. Eso sería más aplicado a C, pero como aquí es PHP, pues podemos hacer nuestra barra de navegación como la que tenemos aquí. No necesitaríamos un menú, sino que pues nos puede servir más para seleccionar otros eventos que el usuario quiera desarrollar. Entonces, este es el ejercicio que se realiza con las estructuras de programación, switch case, las estructuras ciclo if, ciclo for, ciclo while, estructura switch case. Aquí enlazo también un tutorial de PHP en el cual pueden encontrar también este tipo de estructuras. También está enlazado un tutorial de HTML por si quieren revisarlo, y un tutorial de Bootstrap para que aprendamos cómo se manejan distintas cosas. Por ejemplo, aquí están los dropdowns, bueno, y muchas cosas de este tipo. Entonces ha sido un gusto explicar las estructuras de programación del curso de programación de sitios web que pueda servir como ayuda a su desarrollo. Muchas gracias.